¿De qué hablamos cuando hablamos de que una organización aprende? Hablamos de que puede hacer cosas que antes no podía hacer. Esa es la idea. Es decir, no se trata de que una persona pueda recitar sonetos que antes no podía recitar. Es que la organización como conjunto puede hacer cosas que antes no podía hacer. Esta idea aparentemente simple claramente tiene su complejidad, porque si no todas las organizaciones estarían haciendo todo lo que quieren hacer. Y no es tan sencillo. Ocurre que el conocimiento se ha convertido en un factor de la producción. ¿Por qué? Porque estamos en una revolución de los transportes y las telecomunicaciones, donde no importa lo que uno haga, va a haber otro en alguna parte que lo hace mejor, más rápido, más barato, y hay que innovar. E innovar requiere generar conocimiento, no es solamente una cuestión de usar conocimiento que está ahí afuera esperándonos. Es cuestión de generar conocimiento. Y el conocimiento es elusivo. Muchas veces si solamente supiéramos lo que sabemos, si nosotros tenemos un buen producto, bueno, tenemos algo bueno, pero alguien lo va a copiar muy rápidamente, y si tenemos tecnología y la va a comprar, y si tenemos gente y la gente se muda de trabajo, pero además no es la gente solamente, es el management de la gente. Pero el management hay que cambiarlo de acuerdo al contexto, y eso requiere una cultura que permita cambiar el management, y eso requiere valores que permitan cambiar la cultura. Fíjense que cada uno de los elementos es más inasible, es más abstracto que el anterior, y por eso es más valioso, porque es precisamente más difícil de copiar. Por otro lado, el conocimiento no es necesariamente información, o por lo menos no es solamente información. Si nosotros pudiéramos hacer todas aquellas cosas de las que estamos informados, que deberíamos hacer, e incluso estamos informados de cómo se hacen, pero no las hacemos. El conocimiento tiene que ver también con otras cosas, no es solamente dato, no es solamente información. Hay una historia que a mí me gusta contar porque lo entendí cuando escuché esta historia. En una aldea del Perú había indígenas que no hervían el agua y como la sacaban del río se parasitaban. Entonces los médicos del hospital fueron casa por casa explicándoles que había que hervir el agua para que no se parasitara, para matar los parásitos. Nadie lo hizo. Los médicos, que ya de por sí eran prejuiciosos, se convencieron de que los indios vivían en la pobreza porque ves cómo son. Alguien se tomó el trabajo de ir casa por casa preguntando. Bueno, no había leña. Ellos trabajaban en la zafra 14 horas por día. Los chicos tenían que ir a la escuela. Juntar la leña no era fácil para calentar agua, para después dejarla enfriar, para matar unos bichos que ellos jamás habían visto. Es más, ni siquiera el médico los había visto. Les habían contado que estaban. Y además, claramente, las enfermedades las producían el mal de ojo, el empacho, el enquistarse con los dioses, todo ese tipo de cosas. Fíjense que la actitud de los indígenas era tan racional y tan inteligente como la de los médicos. Lo que había era una terrible diferencia en las creencias, en el sentido de las cosas. Nadie hace cosas que no tengan sentido, y sobre todo en la calidad del vínculo. Si ellos hubieran podido confiar un poquito más en los médicos, probablemente lo hubieran hecho, aunque no lo hubieran entendido. Y muchas veces cuando uno pone proyectos en marcha en la organización, y uno los encuentra absolutamente lógicos y absolutamente racionales y absolutamente buenos para todos y demás, debería preguntarse, ¿racionales desde qué mirada? ¿Buenos para todos? ¿Para quién? Y demás. Y entonces estamos hablando de un tipo de conocimiento que varía con la calidad del vínculo.
no es lo mismo el conocimiento en una organización donde todo el mundo está peleado con todo y hay intrigas y todo el mundo le oculta información a los otros, que en una organización abierta donde hay intercambio, donde se puede hablar de lo que sucede y sobre todo desde donde se respeta el conocimiento ajeno. Hace muchos años me ocurrió que yo trabajaba en una organización, antes de estar full time en una universidad, y la gente de marketing había hecho un folleto que la gente de operaciones lo había entregado, para variar, 3 semanas tarde, después que había vencido la promoción. Junté a la gente de marketing y de operaciones en mi oficina, dos personas que cuenten a ver qué había pasado. La historia de los de marketing era para llorar, todo el trabajo que se había perdido. Los de operaciones simplemente los miraron y dijeron, les dijimos que el folleto no podía tener más de 10 centímetros. No tiene más de 10 centímetros, no, tenía 10 centímetros 2 milímetros. La diferencia es que la máquina ensobradora no los podía meter adentro de los sobres, y eran 300.000 sobres, y llevó 3 semanas ensobrarlos en vez de una noche. 3 milímetros en marketing no es nada. Si una persona de marketing mira mucho 3 milímetros es para echarlo. Si una persona de operaciones no entiende que 3 milímetros es la diferencia entre sí o no, no es una persona de operaciones. Entonces, construir conocimiento dentro de la organización no implica que todo el mundo sepa todo. Todo el mundo tiene que saber por lo menos qué es lo que saben los otros y respetar el conocimiento ajeno, entender las prácticas del otro. Y es una función contradictoria de la dirección de una organización, que por un lado tiene que profundizar el conocimiento de cada una de esas islas, pero por otro lado tiene que hacer puentes para que esas islas puedan trabajar juntas. Esa construcción que empiezan a crear esos vínculos es precisamente el conocimiento organizativo.